¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una tarde, un inicio de tarde agradable. Espero que el resto de la tarde lo sea también. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros tenemos como tema a desarrollar, nosotros tenemos como tema a desarrollar el día de hoy a la filosofía medieval. La filosofía medieval ha sido en el examen de admisión un tema que se ha presentado de manera constante en los últimos años. Hoy yo he traído varias preguntas de admisión, espero que el tiempo permita que podamos resolverlas, eso espero. Pero si nosotros analizamos los años en los que ha venido, pues esto es realmente algo reciente, 2018, 2019 y 2020, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la explicación. Hay mucho tema que desarrollar y poco tiempo, ¿sí? Empezamos. Todos nosotros hemos entendido que la historia de la filosofía se puede dividir en filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Cuando hablamos de la filosofía antigua, apelamos a cuatro periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo ontológico y el periodo helenístico romano. ¿Sí? Muy bien, esos cuatro ya los hemos desarrollado. Ahora estamos en el periodo, o perdón, en la etapa de la filosofía medieval. ¿Cuál es el centro de reflexión de la filosofía medieval? El centro de reflexión es acerca de, o gira en torno a, la relación entre el ser humano, Dios y el mundo. De tal manera que este pensamiento medieval va a manifestar dos cosas. Primero, una hegemonía del pensamiento cristiano. Tú sabes que el término hegemonía se puede interpretar como dominancia. Se puede interpretar muy bien como dominancia. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta hegemonía del pensamiento cristiano trae consigo una fuerte confrontación entre la fe y la razón. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero de acuerdo a los filósofos, la razón es aquello que, siendo instrumentalizado, me permite alcanzar las certezas. Así que va a haber un enfrentamiento entre fe y razón. Profesor, de todas maneras, en la filosofía medieval hay estas tendencias a valorar mucho la razón y por otro lado a valorar mucho la fe. Bueno, en realidad esta filosofía medieval lo que va a hacer es combatir a aquellas concepciones que no se ajusten a los, vamos a llamarle así, dogmas cristianos. Profesor, entonces allí ya entraríamos a la patrística, así es. Dentro de la filosofía medieval, el primer periodo, el de la patrística, lo que hace es combatir, enfrentar, defender al cristianismo de los paganos, los herejes y judíos, u otra confesión religiosa. Entonces, dentro de la filosofía medieval existirán dos periodos: periodo patrístico y periodo escolástico. El periodo patrístico es aquel periodo que nos va a permitir entender dos cosas. Primero, las concepciones teológicas y filosóficas sobre temas altamente complejos, temas que pueden ser entendidos como la creación, la Trinidad, o bueno,
temas tan interesantes como la mismísima encarnación. ¿Sí? Entonces, la patrística a nivel filosófico va a abordar estos grandes problemas, la creación, la encarnación y la Trinidad. ¿Sí? Dentro de la patrística existieron algunos representantes que no han venido en el examen de admisión, pero yo te los señalo brevemente. Yo te los señalo brevemente. Primero tienes al famoso San Justino Mártir. Este pensador llegó a concebir que la filosofía era útil. Era útil porque en un nivel de abstracción permite aceptar la presencia de un conocimiento universal. Recuerden que la filosofía antigua, al buscar lo que permanece, está también interesado en buscar lo universal. Recuerda Platón, una idea con esencia universal. Entonces Justino piensa que la filosofía es valiosa porque habla de la universalidad, habla de un logos, de una razón, de una sabiduría. Y de acuerdo a San Justino, esta sabiduría máxima se encontraría en Dios. Así que la filosofía es valiosa porque dentro de sus concepciones admite la posibilidad de un conocimiento universal, superior, supremo. Luego encontraremos al famoso Tertuliano, con su famosísimo enunciado creo lo que es absurdo. Una interpretación de ella es creo lo que la razón repugna. Significa que para el famoso Tertuliano, la filosofía, si bien es cierto, tiene un interés por alcanzar una idea con esencia universal, debe ser tratada con cuidado, ya que las concepciones filosóficas se pueden alejar de las concepciones cristianas. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros con San Agustín vamos a aprender que para su pensamiento, Dios ha creado al mundo de la nada. Y esto es impensable para la filosofía antigua. Algo siempre viene de algo y nunca de la nada, porque si algo viniera de la nada, esa nada dejaría de ser una nada para convertirse en algo. Eso es algo muy básico. Es algo que nosotros hemos aprendido muy, pero muy bien, ¿cierto? Lo hemos aprendido muy bien. Ah, ya. En ese sentido, nosotros debemos recordar algo muy importante. ¿Qué debemos recordar, profesor? Que los filósofos de la patrística se pueden agrupar de la siguiente manera. Los apologetas van a defender al cristianismo, apología, apologetas, mientras que los alejandrinos son más reflexivos y en cierta medida pueden buscar hasta una conciliación. Por ejemplo, en el caso de Clemente de Alejandría, él es considerado por ser el padre de la teología especulativa, porque entendió que el famoso término logos atribuido a la razón, tal y como lo señalaba también el famoso San Justino Mártir, puede ser compatible con algunas concepciones de totalidad. ¿Y quién es la totalidad? Es Dios. ¿Sí? Orígenes propone a qué? A la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Clemente Alejandría, Orígenes de Alejandría, los alejandrinos. ¿Sí? Breve mención a ellos, no se han presentado en el examen de admisión, simplemente te brindo un contexto. Ahora sí, profundizamos en el siguiente. San Agustín de Hipona. Nombre original, Agustín Aurelio, nació en Tagaste, Numidia, en la África romanizada. Fue parte de una, algunos llamarán secta maniqueísta, que pensaba que el mundo estaba compuesto por una lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, al pasar el tiempo, Agustín Aurelio tuvo una vida muy difícil, complicada, y bueno, algunos historiadores señalan que hubo una esposa, hubo un hijo. Sin embargo, este termina en donde, en Milán, donde conoce a San Ambrosio. Según su obra Confesiones, San Agustín de Hipona se pone a llorar pidiendo ayuda en el cuarto de Milán y de pronto escucha una voz que le dice, levántate y lee. Al escuchar la voz, se pone de pie y al lado encontraría el famosísimo Nuevo Testamento. Al convertirse al cristianismo, él desarrolla una carrera eclesiástica hasta convertirse en obispo de Hipona, obispo de Hipona, y más adelante canonizado como San Agustín de Hipona. Profesor, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
San Agustín ha conocido a Platón gracias a los textos neoplatónicos. Así que el acercamiento que tiene hasta el famoso Platón lo lleva a interpretar el conocimiento de la siguiente manera. Primero, todo pensamiento totalizador, sea filosofía o sea religión en este contexto, pretende hacer ontología, preguntarse sobre el ser y la realidad. ¿Qué ocurre con San Agustín? Bueno, en San Agustín encontramos algo. Dios ha creado al mundo de la nada. Si Dios ha creado al mundo de la nada, entonces Dios estaría afuera del tiempo, lo que significa que el tiempo para él significa más que un proceso, un producto. Entonces, ¿qué ocurre? Si Dios está fuera del tiempo, Dios es atemporal. Esta temporalidad de Dios revela una característica más. ¿Qué característica? Bueno, la característica de qué? De eternidad. Entonces, si Dios ha creado el mundo de la nada, Dios es atemporal, Dios es eterno. En la primera disciplina filosófica tienes tú a San Agustín de Hipona y tienes a su ontología. Dios ha creado el mundo de la nada. En la segunda tú tienes a su nociología. En la nociología de San Agustín, tú vas a encontrar a la famosa teoría de la iluminación. Vuelvo a repetir. En la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, se dice que la fe, y parafraseo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Les voy a brindar un ejemplo muy sencillo, porque el tiempo es corto y el tema es extenso. Mira, imaginemos que tú andes buscando al amor de tu vida. Tú dices, sí, profesor, yo buscaré al amor de mi vida porque yo estoy muy seguro que el amor de mi vida existe. Entonces, si tú andas buscando el amor de mi vida, entonces partes del hecho donde piensas que el amor de tu vida existe. Entonces, la fe para San Agustín de Hipona actúa de manera similar. Nosotros como seres humanos empleamos a la fe para creer en la existencia de las cosas y posteriormente conocerlas. Profesor, entonces en la famosa obra de San Agustín me van a mí a presentar el creo para entender. Claro, la inteligencia es recompensa de la fe. Yo primero debo creer en que las cosas existen para poder conocerlas después. Ah, profesor, entonces la iluminación es, claro, que Dios te otorgue la fe, te ilumine con ella y tú tengas una certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, de tal manera que puedes estar ya predispuesto a conocer las cosas. ¿Sí? Entonces, no te olvides, en la teoría de la iluminación, la fe es un instrumento que te permite estar seguro de la existencia de las cosas. Tercera disciplina filosófica y la que ha venido dos veces en el examen de admisión y las dos a manera de texto filosófico. Ojo, las dos a manera de texto filosófico. En la antropología filosófica agustiniana, tú tienes a una interpretación muy fuerte de Platón. Todos ustedes saben que Platón concibe que el alma proviene del mundo de las ideas, ¿cierto? Muy bien. Para el famoso Agustín Aurelio, o llamado San Agustín de Hipona, el ser humano es imago Dei, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿dónde habita Dios? Bueno, Dios está en una realidad suprasensible. Ah, como el mundo de las ideas. Bueno, los cristianos creen que hay un cielo, que hay un lugar celestial donde habita Dios. Muy bien. Si Dios nos ha creado, entonces Dios ha creado nuestra alma. Sí, pero ¿qué ocurre? Bueno, al igual que para Platón, para San Agustín, el alma está prisionera en el cuerpo, es aprisionada en el cuerpo, es prisionera del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Significa dos cosas. Para Platón, el alma es superior al cuerpo. Para San Agustín también, pero aquí hay un detalle. El alma, al tener una esencia espiritual, podría albergar a la fe y las virtudes. Y el cuerpo, con su naturaleza carnal, apetitos y deseos, se vuelve un gran problema para el cristiano. Profesor, entonces cuando me pregunten en un texto filosófico que me ha venido en el 2018 y 2019, yo debo tener en cuenta que tanto para Platón como para San Agustín, el alma es superior al cuerpo. ¿Por qué?
porque desarrolla virtudes y alberga a la fe. Ah, ya. ¿Listo? Continuamos. Ética agustiniana. En la ética de San Agustín, nosotros vamos a poder encontrar al famoso libre albedrío. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con esto? Ocurre lo siguiente. Mira, para el famoso San Agustín, Dios es bueno. Y eso está en la Biblia. Dios es bueno. Entonces, si asumimos que en la esencia de Dios está la bondad, la maldad sería la negación de su ser. Entonces, si Dios es bueno y Dios en su ser alberga la bondad, la maldad es la negación del ser, es la nada. Entonces San Agustín me dice, la nada en sí misma no tiene existencia, al igual que el mal. El mal en sí mismo no existe. Pero entonces, ¿qué es el mal? El mal se define como una consecuencia, como el alejamiento del bien. Ah, entonces, profesor, claro, cuando el ser humano fue dejado en el paraíso, el ser humano pues tenía una solo regla, no alimentarte de un determinado fruto. Dios le dio al ser humano libre albedrío y bueno, este ser humano eligió equivocarse. Por lo tanto, la maldad que existe en el mundo no es responsabilidad de Dios, sino de las malas prácticas en el uso del libre albedrío. Profesor, entonces con esto San Agustín le está quitando la responsabilidad a Dios sobre la maldad terrenal. Así es. Esto simplemente para él sería una consecuencia del mal uso del libre albedrío. ¿Sí? Muy bien. Brevemente hemos terminado con San Agustín. Aún nos falta mucho más. San Agustín tiene una obra llamada La ciudad de Dios. Recuerden que el nombre original es La ciudad contra los paganos. Luego de que Alarico invada Roma, San Agustín piensa que Dios vendrá, regresará y va a separar ¿a qué cosa? Al trigo de la cizaña. Separa el trigo de la cizaña. Separa a los justos de los pecadores. Entonces en la ciudad de Dios ocurre que se presenta una futura esperanza en la llegada de Dios y la separación de lo bueno de lo malo. ¿Sí? Entonces la ciudad de Dios es la ciudad cristiana. Patrística, San Agustín, datos importantes, continuamos. La escolástica. La escolástica es un momento muy importante en la filosofía medieval y altamente relevante. ¿Por qué? Porque van a existir dos grandes problemas. El primer problema es el problema de los universales. ¿Qué es un universal? Un universal hoy en día puede ser comprendido como un concepto, una categoría mental que te permite clasificar las cosas. Entonces, hombre, humanidad, mesa serían universales. ¿Cuál es el universal más difícil de explicar? Dios. ¿Cuál es el universal que se vuelve complicado explicar? El pecado original. Entonces, dentro del problema de los universales, vamos a encontrar al realismo, por ejemplo, de San Anselmo de Canterbury, al realismo moderado de Santo Tomás de Aquino y finalmente al nominalismo de Guillermo de Oca. El centro de reflexión de la escolástica fue la discusión y con ello enseñanza del cristianismo. Y claro, tenemos nosotros que existirán los grandes problemas como, nuevamente, los universales y, segundo, la demostración de la existencia de Dios. Cuando se hablan de los universales, se pretende responder a una pregunta. La pregunta es, ¿en qué medida nuestros conocimientos se refieren a la realidad? Así que empezamos con el realismo de San Anselmo de Canterbury. Mira, en términos generales, el realismo puede ser concebido de dos maneras. Primero, puede ser concebido como una concepción de la filosofía medieval donde se piensa que las cosas que están en nuestra mente reflejan exactamente las mismas cosas que están afuera, ¿sí? De tal manera que las cosas pueden tener existencia independiente. Esa es la primera. Y la segunda es abordarlo a partir de la nociología contemporánea. El pensar que en la esencia del conocimiento, el realismo señala
que las cosas existen en sí mismas y mis conocimientos deben ser una copia fiel. Así que vas a encontrar a lo largo de la filosofía muchos realistas. Si salimos de lo medieval, vas a encontrar realismo en Marx, realismo en John Locke, por ejemplo. Si quieres hablar de un realismo científico, el famoso Mario Bunge. Como estamos en lo medieval, hay que tratar de interpretar este realismo con los conceptos que ellos discuten. Por ejemplo, una vez le preguntaron a San Anselmo, ¿el pecado original existe? Y San Anselmo dice sí. A ver, demuéstremelo. Bueno, San Anselmo dice, ¿tú te equivocas? Y el sujeto responde, sí, me equivoco, muy bien. Si te equivocas es que eres imperfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, muy bien. Si te equivocas y eres imperfecto, en realidad, por más que tú te escondas en tu cuarto, cierres la puerta y nunca más vuelvas a salir, vas a seguir siendo imperfecto. Quiere decir que tu imperfección es un hecho y nadie puede negarlo. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, aquí está el detalle. La raíz de nuestra imperfección radica en el pecado original. Debido a que Adán cometió un pecado, nosotros ahora debemos darle continuidad a este castigo o a esta pena. Así que el pecado original es la raíz de nuestra imperfección. Pero eso, ¿cómo demuestra que existe? Existe porque tú eres imperfecto. Y así tú te encierres en tu cuarto y digas que no lo eres, lo seguirás siendo. Profesor, pero esta explicación, claro, para el siglo XXI no puede ser convincente, pero para el siglo XII, siglo XIII, siglo XI, desde una autoridad eclesiástica, es un razonamiento que para ese contexto puede ser admisible. Entonces, el pecado original es un universal, existe en sí mismo y te permite entender la imperfección del ser humano. Profesor, ¿y qué hay con Dios? Bueno, ahí las cosas son más complejas. San Anselmo de Canterbury escribió una obra llamada El Proslogión. En el capítulo 2, él señala esto. Dice San Anselmo de Canterbury. Dios es la máxima idea que puede ser pensada. Dios es la máxima idea que puede ser pensada. Luego, San Anselmo dice el Salmo de la Biblia, creo que dice el 13, no estoy seguro del número del Salmo, creo que dice 13. Dice el Salmo 13 de la Biblia. Dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Así que San Anselmo empieza a reflexionar y dice, si el insensato que no cree en Dios tiene alguna idea de Dios, eso significa que tanto el que cree en Dios como el que no cree tienen la idea de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Continúa razonando San Anselmo y dice lo siguiente. Si Dios no existiera en mi mente y solo estuviera afuera de ella, entonces entraría en contradicción con la primera premisa, esta que señala que Dios es la máxima idea que puede ser pensada. Por lo tanto, Dios existe. A esto se le llamó el argumento ontológico. Más adelante Kant lo examinará en relación a la imposibilidad de la metafísica. Así que en los textos filosóficos lo puedes encontrar de dos maneras, como la prueba ontológica de San Anselmo o el argumento ontológico. Lo puedes encontrar de dos maneras, ¿sí? Muy bien, entonces queda clarísimo que para el famoso San Anselmo de Canterbury hay un realismo. Algunos historiadores como Julián Marías llamarán a este un realismo exagerado o extremo. ¿Sí? Muy bien. Profesor, pero a partir de esta especulación de San Anselmo, yo noto cierto apego, cierta vinculación a una excesiva racionalidad, entre comillas, ya que está empleando la fe, pero hay mucho razonamiento, sí. Profesor, ¿podemos inferir que en la escolástica todavía hay algún rezago o huella platónica? Sí, por supuesto. Todavía hay una huella platónica.
Y profesor, ¿quién supera esta huella platónica? Bueno, se espera que en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la huella platónica sea una cosa del pasado. ¿Por qué, profesor? Por dos cosas. Primero, el concebir a la nociología aristotélica como la correcta. Santo Tomás de Aquino escribe obras sobre Aristóteles, se convirtió en un experto. Él tiene una obra denominada Comentarios sobre Aristóteles. Santo Tomás de Aquino va a tomar algo muy importante de Aristóteles y que me lo han preguntado en San Marcos dos veces. Primero, es su nociología. ¿Qué pasa? Mira, en la filosofía medieval existió el gran problema de la doble verdad. Las verdades de razón se confrontaban con las verdades de fe. Muy bien. Santo Tomás es astuto y dice, bueno, Aristóteles me dice, nada hay en el intelecto que no pase por los sentidos. ¿Verdad? Aristóteles decía, tú captas algo, realizas la abstracción y construyes una idea. Muy bien, Santo Tomás nos dice esto. Los hechos que yo observe me van a permitir confirmar mis conocimientos teológicos. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mientras que San Anselmo se queda solo en el ámbito del razonamiento, Santo Tomás se decide a buscar en los hechos, en la observación, en la naturaleza, algo que confirme sus supuestos teológicos. Ah, ya. Entonces, dos cosas importantes. Primero, nada hay en el intelecto que no pase por los sentidos. Y segundo, la teoría de la verdad por correspondencia. Los enunciados y los hechos deben ir de la mano. Entonces, el famoso Santo Tomás, en su obra Suma Teológica, manifiesta su realismo moderado. Él me dice, los universales existen, pero estos deben ser confirmados en la naturaleza. Por ejemplo, este es el famoso caso de Dios. ¿Cómo que Dios? Sí, profesor. Dios, para Santo Tomás es un universal, tiene existencia independiente y puede ser para Santo Tomás ubicado en la naturaleza. ¿Cómo así, profesor? Bueno, a través de las famosísimas cinco vías. ¿Cuáles son estas cinco vías? Primera vía, el primer motor inmóvil. A ver, vamos. La primera vía es la siguiente. Según Santo Tomás, si el mundo se moviera debido a una cadena infinita de acontecimientos, si el mundo se moviera debido a una cadena infinita de acontecimientos, entonces, ¿qué pasa? El mundo y su movimiento no pudieran ser conocidos. Si el mundo se mueve debido a una cadena infinita de acontecimientos, entonces el movimiento sobre este mundo no pudiera ser conocido. Sin embargo, ocurre que Aristóteles conoció el movimiento de la naturaleza. Por lo tanto, el movimiento no puede ser una cadena infinita de acontecimientos. Ah, ya. ¿Qué me dice Santo Tomás? Las cosas se mueven siempre por acción de algo. Y ese primer motor inmóvil, ¿quién es? Dios. Si Dios es el que le otorga el movimiento a las cosas, entonces dentro de las clásicas cuatro causas aristotélicas, Dios sería la causa eficiente. Si Dios es la famosa causa eficiente, Dios sería causa de todo, efecto de nada. Ah, ya, claro, profesor. Él es el que lleva la transformación a cargo. Así es. En la vía número 3, la llamada contingencia o necesidad, Santo Tomás recuerda a Aristóteles una vez más y dice, según el pensamiento aristotélico, las cosas tienen acto y tienen potencia. Las cosas son, luego dejan de ser. Pero Dios no. Dios es acto puro. Dios es acto puro. Dios no tiene potencia. Por lo tanto, Dios es necesario. Su esencia y su existencia coinciden. Ah, ya.
Entonces Dios es distinto a la naturaleza. En la cuarta vía tienes tú a los grados de perfección. Cuando Santo Tomás observa la naturaleza, dice, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas bellas, hay cosas bellísimas, hay cosas nobles, hay cosas nobilísimas. Entonces Santo Tomás, muy astuto, dice, bueno, si todas las cosas apuntan a un nivel superior, en ese nivel debe encontrarse Dios. Mira la naturaleza, dice Santo Tomás, en su perfección aclaman por un ente creador. Bueno, para él sería Dios. Y en la quinta tienes a la vía de la finalidad. Al observar la naturaleza, por ejemplo, un río formará un valle y sobre ese valle los seres humanos podrán establecer actividades económicas que les permitirán vivir. Entonces Santo Tomás es muy astuto y dice, esto ha sido obra de Dios. Dios es una inteligencia ordenadora. Estas son entonces las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. A partir de ello, Santo Tomás piensa que la famosa filosofía debe ser en realidad complementaria con una teología natural. Profesor, ¿me está diciendo usted que sí? Al yo confirmar la existencia de Dios a través de la observación de la naturaleza, para Santo Tomás yo estoy realizando un proceso inductivo. Mira, esto vino en el examen de admisión, ¿ah? Inductivo de lo particular a lo general, donde la teología natural, ¿sí? La teología natural, ¿listo? Es complementaria con la teología fidei. La teología constituida por las verdades de fe no se oponen a los conocimientos de la naturaleza, al conocimiento filosófico, sino que pueden ser complementarios. ¿Sí? Seguimos. Tenemos a Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es nominalista. Significa que para él los universales, ¿qué pasa con los universales, profesor? Los universales para él no tienen existencia auténtica, sino que los universales lo que hacen es manifestar ¿qué cosa? Los universales manifiestan características propias de la realidad. Son meras palabras. ¿Cómo así, profesor? Sí. Árbol, humanidad, hombre, son solo conceptos. Hoy en el siglo XXI sabemos que son solo conceptos. Para el famoso Guillermo de Ockham son solo palabras. Si yo pienso en el árbol, bueno, el árbol es una abstracción, es resultado, es un concepto, es un resultado de una abstracción. Pero lo que existe realmente es lo concreto y lo individual. Así que árbol en sí mismo no existe. El árbol que existe es el que está plantado en la esquina de donde yo vivo, tiene un determinado nombre, determinada dimensión, determinado peso. Entonces Guillermo de Ockham piensa que los universales en sí mismos no existen. Son resultado de las abstracciones, son resultados de las conceptualizaciones y son cosas que me han permitido entender los fenómenos. Digo fenómenos para hacer o dar cuenta de hechos. Recuerden que la palabra fenómeno es kantiana, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro con Guillermo de Ockham y le digo, señor Guillermo de Ockham, ¿podría darme un ejemplo? Él seguramente me diría esto. A ver, quiero que me enseñes el tiempo. Yo le digo, bueno, aquí está mi reloj. Guillermo de Ockham me diría, no, 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 ese es un reloj que mide el tiempo. Quiero que tú me muestres el tiempo. Yo digo, pero no puedo, pero existe, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sabes que existe? Bueno, porque tengo un reloj. Y Guillermo de Ockham me diría, así es. El tiempo es un universal, pero el universal en sí mismo no existe, a menos que tú lo puedas detectar gracias a valores numéricos. Ah, la velocidad, claro, la velocidad en sí misma no la puedes ver, no la puedes tocar, pero sabes que existe por una abstracción. Ah, ya, y esto se significa con valores. Tú hablas de metros sobre segundos, kilómetros por hora. Ah, eso es cierto.
Entonces, para Guillermo de Ockham había algo muy importante. No multipliques los entes si no es necesario. ¿Hay universales? Sí, pero entiéndelos como representaciones de la realidad. Si tú lo multiplicas en exceso, esto puede provocar un gran desorden en el conocimiento. Esto es importante porque Guillermo de Ockham separa a la razón de la fe. Piensa que el científico, piensa que el filósofo debe preocuparse por cultivar una serie de conocimientos que me permitan entender la realidad de manera rigurosa. Él no niega la existencia de Dios. Él dice Dios existe, pero es un asunto de fe. El famoso Guillermo de Ockham, al proponer esto, al proponer una separación, es excomulgado. Él fue excomulgado por el Papa Juan XXII. En la famosa navaja de Ockham, no te olvides, Guillermo de Ockham sostiene que no multipliques los entes si no es necesario. Y aquí en la diapositiva tienen un buen ejemplo. El ejemplo dice, si yo ando trabajando toda la madrugada en una computadora portátil y luego me voy y dejo la computadora sin cargar, pues bien, me voy, como, regreso y mi computadora ya no prende. Eso significa pues que no se ha malogrado, sino que la energía de la batería se ha agotado. Según la navaja de Ockham, la explicación más coherente, la explicación más sencilla, es la más probable. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho entonces una breve revisión de la filosofía medieval. Ahora corresponde realizar la guía y terminar con una pregunta de admisión. Me dijeron que este es un ciclo semestral, debe ser más práctico que teórico. Vamos con la guía. A ver. Primera pregunta de la guía. La primera pregunta de la guía dice, una tarea básica de los representantes de la patrística fue, ¿cuál sería la clave de la número 1? Una tarea básica de los representantes de la patrística fue, muy bien Diego, así es Valentina, defender la ideología cristiana. 1 beso. Pregunta número 2. La patrística es llamada así por la presencia de los padres de la iglesia. 2 casa. Pregunta número 3. Creo para entender. Agustín enfatiza que primero es, en la clave sería dedo, la fe. Preguntas muy sencillas, ¿verdad? 3 dedo, la fe. Pregunta 4. Antonio considera que el mal es una entidad real opuesta a Dios. Frente a ello, Agustín sostendría que, letra A, el mal es una entidad real pero no es opuesta a Dios. No, eso, a ver, ya. A ver, 4. Beso. Antonio está equivocado porque realmente existen dos dioses. Antonio acierta sobre la existencia de una entidad maligna real. Ah, mira, si tú marcas avión tendrías que marcar casa también. Y Dedo dice, Antonio está equivocado porque no existe alguna entidad maligna. Bueno, claro, en términos agustinianos, el mal en sí mismo no existe, es una consecuencia, ¿sí? O sea, no tiene existencia propia. Por lo tanto, cuando dice el mal es una entidad real, ya tendría existencia propia. Entonces, la letra C también dice existencia maligna real también. Entonces, por un asunto de descarte, básicamente estamos marcando dedo. Antonio está equivocado porque no existe alguna entidad maligna. ¿Ya? Espero que en Nano no haya sido la clave y hayan borrado enano, espero. Una compañera pregunta. Dice, profesor, a ver, el empirismo podría afirmarla. El mal es una entidad real, pero no es opuesta a Dios. El empirismo.
Depende qué empirismo. John Locke es un empirista, pero tienes a David Hume, por ejemplo, Berkeley es un empirista y cree en Dios. Ahora, si le preguntas a Berkeley, quien es obispo anglicano, y tú le dices, señor Berkeley, el mal es una entidad real, pero no es opuesta a Dios, pues él te diría, a ver, si el mal existe, entonces la negación del ser el de Dios es el no ser. ¿Me estás diciendo que la nada existe? Básicamente te diría eso. Ujú. Sí, no sé por qué empirismo. El mal, no, la verdad no entiendo muy bien tú. Ah, el epicureísmo, ya me parecía raro. El empirismo decía que raro, pero sí está Berkeley, está David Hume, que también es escéptico agnóstico. Ah, ya, el epicureísmo. El mal es una entidad real, pero no es opuesta a Dios. Pero no habíamos visto la semana pasada que para Epicuro estaba la paradoja. ¿No revisamos la paradoja? Donde para él Dios no debería ser llamado como tal y como consecuencia la entidad no tendría existencia. Bueno, continuamos porque el tiempo nos está ganando, ¿ya? Vamos. Pregunta número 5. A ver, la 5. Dice, según Tomás de Aquino, las cosas se mueven por una fuerza externa, lo que nos remite a afirmar la existencia de el primer motor inmóvil. 5 besos. Pregunta número 6. El pensamiento influyó en filosofía desarrollada en las escuelas y luego universidades, especialmente en el siglo XIII, que tiene como máxima figura, la clave de las 6 sería pues casa. Casa sería así, ¿no? El pensamiento aristotélico. ¿Por qué están dando casa? A ver, chicos de semestral, hay que repasar. En la diapositiva está desde el día sábado. Hay que darse el tiempo de escucharla, unos minutitos nada más. El pensamiento aristotélico influyó en la escolástica y su máximo representante fue Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque nos habla de las universidades. Así que tiene que ser aquí aristotélico. 7. Según Agustín, la verdad se encuentra en la. Mira, en esta número 7 hay una pregunta demasiado abierta. ¿Por qué? Porque yo he visto preguntas de simulacro de admisión donde han comparado a San Agustín con Sócrates y Platón. Nosotros resolvimos una pregunta de admisión sobre ello, recuerda, una pregunta donde se comparaba el intelectualismo moral de Sócrates con la concepción platónica de una idea con esencia universal. Entonces, los cristianos van a tomar esto. Los cristianos piensan que Dios es una idea con esencia universal. Bueno, en un sentido filosófico, claro, en el sentido teológico es un ente supremo y perfecto. El asunto está en que el cristianismo también admite la existencia de un alumbramiento del bien, porque como la fe actúa en lo espiritual y el alma es espiritual también, entonces nosotros desarrollamos virtudes o desarrollamos buenas acciones desde nuestro interior. Allá entonces, en términos, yo me imagino que quien hizo la pregunta marcaría pues casa, ¿no? Porque diría, según San Agustín, la verdad se encuentra en la fe, pero este es en la fe. Ahora, como dice en la, esto es posible en la interioridad del ser humano. Entonces, aquí voy a agregar en interioridad la palabra alumno, que es muy socrático y con ello también es platónico. Y al costado de la fe voy a agregar instrumento. ¿Sí? Porque la fe no es el propósito. La fe es el instrumento. El propósito es encontrarse con Dios para el pensamiento cristiano. ¿Sí? Muy bien. 8. El libre albedrío, dice el libro, el libre albedrío permite elegir entre el bien y el mal. Disculpen, ya es la voz. Como ya van a ser las 3, estoy desde las 8. Me voy a disculpar por la voz, pero ya está cansadita. 8 casa. Pregunta 9. Dentro del cristianismo, la Santísima Trinidad, las dos naturalezas de Jesús, son ejemplos de
Claro, verdades incuestionables. Entonces serían dogmas y verdades de fe. La clave sería dedo, ¿sí? Avión y casa. Y la 10 dice, acerca del debate sobre la existencia de esencias universales, ocurrido en la época medieval, algunos intelectuales religiosos, denominados realistas, eran partidarios de Platón. Eso es cierto, lo estábamos afirmando durante la explicación. ¿Ello por qué? Bueno, esta pregunta lamentablemente tiene a la clave incompleta. Si tú lo revisas, entonces puedes saber que avión no es, ya que dice que considera que únicamente existen las cosas físicas. No, eso no es cierto. Rechazaban toda comprensión racional del universal, no más bien la querían como Platón. Afirmaban que las esencias universales no existen, no ese sería un nominalismo. La clave sería dedo, pero dedo está incompleta. Entonces en dedo seguramente planteaban que los universales en sí mismos no existen y lo que existen son los entes individuales. ¿Sí? Muy bien, hemos terminado con la guía. Como apenas nos quedan 10 minutos, quisiera consultarte algo. ¿Deseas hacer un texto filosófico o deseas realizar dos preguntas de admisión? O sea, ¿quieres el texto filosófico de admisión o dos preguntas de admisión? El texto filosófico trae dos preguntas. Podemos hacer un texto con dos preguntas o dos preguntas de admisión nada más. A ver, les doy medio minuto para que escriban. Leo texto, texto. Muy bien, noto que han colocado texto. Listo, entonces vamos a presentar un texto de admisión del 2019. ¿Ya? Vamos con el texto filosófico, nos vamos a tomar 3 minutos para leerlo. Léelo bien, por favor. Emplea tus estrategias de razonamiento verbal, empléalas. Si tienes una hoja, anota lo más importante para poder consolidar tus conocimientos. Muy bien, vamos con el texto filosófico. A ver, no, este es muy corto, este de aquí. Listo. Muy bien, son exactamente las 2:52, más 3 minutos son 2:55, ¿sí? Vamos, a las 2:55 presento la primera pregunta. Vamos.
Muy bien, ¿me confirman si han podido leer el texto? Sí. Muy bien, es un texto sobre la antropología filosófica de San Agustín, ¿verdad? Muy bien, creo que no hay dificultad. Nos habla de claramente el componente del cuerpo y del alma, y ya sabemos nosotros que uno de los dos es más importante que el otro. Vamos, no perdemos el tiempo. Lees la pregunta, en 2 minutos leo tu clave. Vamos, son 2:56, 2:58, leo tu clave. Vamos. Muy bien. De acuerdo con el pasaje citado, se infiere que la antropología agustiniana es eminentemente platónica. ¿Por qué? Muy bien, Fiorella. Excelente, Diego. Muy bien, Ñol. Excelente, Ashley. Así es. La clave aquí sería beso. Considera que el cuerpo está subordinado al alma. Perfecto. Muy bien. Excelente. Clave beso. Nos despedimos con esta pregunta más de admisión. Terminamos. En el texto, la palabra iluminación tiene un contenido ligado a... ¿Cuál podría ser la clave aquí? Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que acerca de lo que hemos leído en el texto la palabra iluminación tiene un contenido ligado a... Los leo a ver. Muy bien, así es Adriana, muy bien Hans, excelente Dania. La clave sería beso, sabiduría. Muy bien. Listo, lo hemos logrado. Son las 3 en punto. Que les vaya muy bonito. Cuídense mucho. Cuiden por favor mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.